Hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Dios los bendiga grandemente. Amén. Estamos para estudiar la palabra del Señor. Estamos en Primera de Reyes, en el primer libro de Reyes. Estamos estudiando para la gloria del Señor, aprendiendo cada día, cada mañana. Vamos a orar al Señor. Le pido que empecemos con una oración en esta mañana. Hablemos con nuestro Dios. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Te bendecimos, te honramos a ti porque tú eres un Dios bueno, misericordioso. Dios mío, Dios Espíritu Santo, guíanos, Padre, a aprender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios. Amén y amén. Amén, Señor. Amén, hermanos, vamos a continuar con el estudio. Hemos estado viendo acerca del rey Salomón. Él ya estaba en la función de rey. Había pedido sabiduría a Dios. Hemos visto muchos hechos de la sabiduría ya que Dios había encomendado, que Dios le había dado a Salomón. Y hemos visto también cómo se organiza él. Había organizado con 2 gobernadores. Cada gobernador le proveía los alimentos necesarios. En cada mes del año le hacía la provisión necesaria. Luego vemos que la sabiduría de Salomón siempre estaba presente. Era bien encomendado. En realidad, quizás mucha gente se sorprendía, muchos otros reyes se sorprendían por la sabiduría que Dios le había otorgado a Salomón. Dice la palabra de Dios, dice en el capítulo 4, versículo 34, dice: para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, donde había llegado la fama de su sabiduría. O sea, era bien conocido por la sabiduría que Dios le había otorgado. Ya en el capítulo 5 vemos del Salomón hace preparativos para la edificación del templo. Cuando hablamos del templo, hablamos de que la palabra de Dios nos dice de cómo había empezado el lugar, cómo Dios era ministrado en el tabernáculo de Moisés y cómo Dios había llevado por el desierto durante 40 años. Estuvieron caminando y ofreciendo holocausto en el tabernáculo. Pero ya el corazón, el deseo de rey David era hacer una casa para Dios, un templo para Dios. Y Salomón había sido encomendado precisamente para eso. Por eso decía, su nombre dice Salomón, que quiere decir hijo de paz, hijo de la paz. Él iba a construir, iba a levantar, iba a hacer la edificación del templo. Pero empieza diciendo del capítulo 5 de que había un rey de Tiro, era un rey fenicio, Hiram, rey de Tiro. Envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Era quizás un aliado, podemos decir, con el rey David, Hiram, rey de Tiro. Entonces Salomón envió a decir a Hiram: tú sabes que mi padre David no ha podido edificar la casa al nombre de Jehová, su Dios, por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo la planta de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversario ni mal que temer. Y él dice, el verso 5 dice: yo por tanto he determinado edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo, él edificará casa a mi nombre. Y ya a partir del versículo 6 le pide quizás un medido favor a este Hiram, rey de Tiro. Manda pues ahora que corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos. Yo te daré por tus siervos el salario. Miren qué interesante.
Él le dice, por tu salario yo te voy a pagar un salario por el trabajo que hagan tus siervos, que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Evidentemente los sidonios eran expertos en el manejo de la madera. Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo, bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió Hiram a decir a Salomón, he oído lo que me mandaste a decir. Yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera, el cedro, todo eso. Mis siervos la llevarán. Miren qué actitud. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales. Allí se desatará y tú la tomarás y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia, porque le había dicho, yo les voy a dar un salario, ¿no? Yo les voy a compensar todo el trabajo que hagan. Dio pues Hiram a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, toda la que él quiso. Y Salomón daba a Hiram 20,000 coros de trigo, miren, le daba provisiones, le daba trigo. Cada coro era 370 litros. 20,000, miren, 20,000 coros para el sustento de su familia y 20,000 coros de aceite puro. Eso daba Salomón a Hiram cada año. Miren, cada año le daba todo eso. Y Jehová, pues, dice, dio a Salomón sabiduría, como le había dicho. Y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron un pacto entre ambos. Entonces Hiram, este rey de Tiro, estaba muy dispuesto a colaborar con Salomón. Y el rey Salomón decretó, dice, leva en todo Israel. Ya, preparativos para la edificación del templo. ¿Cómo iban a preparar? El rey Salomón decretó leva en todo Israel y la leva fue de 30,000 hombres. ¿Qué era la leva? Miren, en la palabra del Señor, eso es lo que nos enseña. Leva era un tributo, era como pagar impuestos al rey. Era un tributo que reclutaba o un enganche obligatorio a las personas para el trabajo. Por eso dice, decretó leva, decretó un tributo. Y la leva fue de 30,000 hombres. Y 30,000 hombres estaban trabajando, trayendo la madera, los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000 cada mes. Mandaba 10,000, después otros 10,000 cada mes, en turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Adoniram estaba encargado de aquella leva, él era encargado de este tributo. O sea, era un pago con su trabajo, era un pago que estaban dando un aporte al reinado de Salomón con su trabajo. Tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas, miren, mucha gente, y 80,000 cortadores en el monte. ¿Cuánta gente, verdad? 70,000 que llevaban las cargas, 80 los cortadores en el monte. Sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, que eran 3,300 los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas, para el cimiento de la casa y las piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los de Hiram y los hombres de Jebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar, para edificar la casa. Qué interesante, ¿verdad? Cuando se habla del tabernáculo, hermano, estamos hablando de un santuario, un lugar preparado precisamente para que Dios pueda llegar ahí. Dios iba a tener una habitación de Dios. No hay una referencia así clara que digamos, pero Dios prometió al pueblo que estaría con la iglesia.
Por eso dice, en el año 400, ya en el capítulo 6, ¿verdad? Usted me está siguiendo con la palabra, ¿verdad? Está siguiendo con la lectura. Capítulo 6 del primer libro de Reyes dice, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto. Miren, habían pasado más de 400 años. ¿Cuántos años estuvieron en Egipto? 400 años. Habían salido de Egipto, 40 años estuvieron en el desierto. Y luego habían pasado 480 años en total, cuando los hijos de Israel salieron. El cuarto año del principio del reinado de Salomón, en el mes de Sif, dice. ¿Qué era el mes de Sif? El mes de Sif era mayo, el segundo mes, que ese es el mes segundo. Comenzó a edificar la casa de Jehová. Y la casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 70 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Era interesante lo que dice. 70 codos más o menos son 3 metros y medio más o menos, por 9, y una altura de casi 2 metros. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo, a lo ancho de la casa y a lo ancho de delante de la casa. Bueno, aquí hay la descripción exactamente del templo. Un día me imagino que cuando se tenga que edificar el templo, porque hoy en día está destruido el templo, no hay el templo de Salomón que ha edificado, ha sido destruido en varias oportunidades. En el año 70 hubo una destrucción terrible en que se llevaron todas las cosas. En esta casa dice que Salomón hizo ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos, ¿no? Aposentos alrededor contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo. E hizo, dice, miren, en el versículo 3 dice, delante del templo edificó, dice, un pórtico, o sea, un atrio. Después seguramente vino el lugar santo, donde estaba todo lo que había en el lugar santo en el tabernáculo de Moisés. ¿Qué había en el lugar santo? Estaba el candelero de oro, los panes de la proposición y el altar del incienso. Eso estaba en el lugar santo. Y luego dice, edificó también junto al muro casa aposentos alrededor contra las paredes de la casa, e hizo el lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, la descripción es clara, de medio de 6 codos de ancho, y el tercero, porque por fuera había disminuciones a la casa alrededor. Y cuando edificó la casa, la fabricaron de piedra que traían ya acabadas de tal manera que mandó la edificación, que en la edificación cuando hacían, dice, no usaron martillo ni hachas, tampoco se oyeron en la casa ningún otro instrumento de hierro. O sea, solamente lo acomodaron. Qué interesante. La puerta del aposento de medio estaba al lado derecho de la casa y se subía por una escalera de caracol al de en medio y del aposento en medio al tercero. Labró pues la casa y la terminó y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo, dice, el aposento alrededor de toda la casa e hizo un aposento. Ahí era que después como se lee en el libro de los Hechos, el aposento alto donde se reunieron las 120 personas, que se apoyaba en la casa con madera de cedro. Vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, esta palabra, el versículo 12, quizás es algo
que llama la atención. Con relación a esta casa que tú edificas, le dijo Dios, si andas en mis estatutos y haces mis decretos y guardas todos mis mandamientos andando en ellos, yo voy a cumplir contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Habitaré en esta casa, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues Salomón labró la casa y la terminó. Cubrió de las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro desde el suelo de la casa hasta las vigas del techo. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Miren, era entabladito, como dice. Asimismo hizo, dice, al final de la casa un edificio de 20 codos, de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo. La casa, esto es el templo de adelante, tenía 40 codos. Miren qué interesante, ¿no? Se veía como 40 codos, era bastante grande. Y la casa estaba cubierta de cedro. Cada codo tiene 45 centímetros, no hay que olvidarse. Cuando habla estas cantidades uno tiene que imaginar que es bastante grande. Y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa para poner allí el arca del pacto de Jehová. En el lugar santísimo que había preparado esa habitación, puso el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro. Por eso, miren, bastante oro fue necesario en la edificación del templo de Dios. Cuando los enemigos como Nabucodonosor y otros devastaron en realidad el templo, se llevaron todo este oro, ¿no? De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró las entradas del santuario con cadenas de oro y la cubrió de oro. Todo era de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba enfrente al lugar santísimo. E hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura, 4,5 metros más o menos, ¿no? Y un ala del querubín tenía 5 codos, y la otra del querubín otros 5 codos. Así que había 10 codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. O sea, es la descripción exacta de lo que eran los querubines que estaban cuidando lo que era el arca del pacto. Porque en el arca del pacto tenía sus propios querubines que cubrían, ¿no?, el propiciatorio. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos. Ambos querubines eran del mismo tamaño y de una misma hechura. Pues puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendía sus alas de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra pared. Y cubrió de oro a los querubines también, ¿eh? Y esculpió todas las partes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines, de palmeras y de botones, de flores por dentro y por fuera. O sea, puso muchos adornos. Cubrió de oro, dice, el piso de la casa por dentro y por fuera. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo, y el umbral y los postes eran de 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de olivo, y talló en ellos figuras de querubines, de palmeras, de botones, de flores, y las cubrió de oro también. Igualmente hizo la puerta del templo, postes cuadrados de madera, pero las 2 puertas eran de madera de ciprés.
Talló los querubines, las palmeras, y edificó, dice, el atrio interior y de 3 hileras y de piedras labradas de una hilera de viga de cedro. En el 4.º año, eso dice el verso 37, en el mes de Sib, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. En el mes de Sib, en el 2.º mes del año. Y se terminó, dice, y en el 11.º año, en el mes de Bul, que es el mes 8º, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. En 7 años había edificado la casa. 7 años había sido el tiempo que había tardado Salomón en hacer edificar el templo a Dios. Ya en el capítulo 7 nos menciona que Salomón edifica su propia casa. Otros 3 años. Terminó, dice, la edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos. O sea, tenía su propio lugar, Salomón, para su habitación como rey, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura. Estaba cubierta de tablas también de cedro. Había hecho de todas las puertas y los postes eran cuadrados. También hizo pórticos en las columnas. Hizo asimismo un pórtico de tronco en el que había de juzgar el pórtico del juicio, y lo cubrió el cedro del suelo al techo. Entonces, todo este trabajo había realizado Salomón, quizá con la idea de darle el lugar en la casa del Señor. Es por eso, hermanos, que es importante. Hoy en día para nosotros tipifica el templo de Dios. Dice que, ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios? Nos dice a cada uno. El templo de Dios ya no es una edificación de manos. El templo de Dios es cada cristiano, cada creyente que tiene al Espíritu Santo de Dios en su corazón. Por eso es que nosotros debemos cuidar mucho, dice, este templo que somos. En este templo que había edificado Salomón había 3 lugares. Había un pórtico, un atrio, había un lugar santo y el lugar santísimo, que también son figura de nosotros como seres humanos. Nosotros tenemos un cuerpo, tenemos el alma y tenemos el espíritu, que es la comunión perfecta con Dios. Nosotros como cristianos, nuestro cuerpo debe honrar a Dios, nuestra alma debe adorar a Dios, nuestro Espíritu Santo debe tener plena comunión con Dios. Eso es lo que nos dice. Ahora hemos descrito un poco, podemos decir así, lo que era el templo de Salomón. Pero lo que Dios nos está diciendo, hijo, tú eres ese templo. Tú tienes que presentarte delante de Dios. En tu corazón tiene que estar la presencia de Dios. En tu corazón tiene que estar. Tú tienes que tener comunión en el Espíritu con Dios el Padre. Y eso es lo que nosotros tenemos. Cada cristiano que se convierte recibe el bautismo del Espíritu Santo, que esa es la comunión plena con Dios. El bautismo del Espíritu Santo nos hace miembros de la Iglesia de Cristo. Por eso nosotros estamos agradecidos a Dios. Aquí después hemos visto, hemos mencionado algo en el capítulo 7 de este libro, de este primer libro de Reyes, donde Salomón había edificado su propia casa, la casa en el que él moraba. Era otro atrio dentro del pórtico. Era semejante. Edificó también, dice Salomón, miren, había edificado Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer, porque había tomado una joven egipcia, ¿verdad? Hija de Faraón, una casa de hechura semejante a la del pórtico. Toda aquella obra fueron de piedras costosas y cortadas. O sea, es una edificación tremendamente costosa,
en su calidad de, de rey. Ujú. Muy bien, hermanos, vamos a quedar aquí, vamos a continuar en nuestra próxima reunión hablando más acerca de todo lo que Salomón hizo. El arca es llevada al lugar santísimo, la gloria del Señor desciende en ese lugar, en el templo de Dios. Como le decía, hoy en día el templo no existe, está junto a la mezquita de Omar. La mezquita de Omar también es un lugar según los musulmanes, un lugar de adoración para ellos. Pero el templo de Salomón ya no existe, está destruido. Un día será edificado, dice la palabra de Dios. En el libro de Apocalipsis encontramos que va a ser edificado, va a ser construido nuevamente el templo, ese templo que está destruido. Los enemigos del pueblo de Israel se llevaron todo el oro. El arca del pacto tampoco está. El arca del pacto no se aprecia. En el capítulo 22 de Apocalipsis se nos dice que Dios se llevó el arca del pacto. Está en su presencia. Si usted tiene el tiempo necesario para poder escudriñar estos pasajes, se va a dar cuenta que el arca del pacto está con Dios. Está en la Jerusalén celestial. Imagino que un día el Señor pondrá nuevamente el arca en el templo, ¿no? O si no, el Señor ya nos dice, allá se alabará en el Señor. Allá no se necesita ni luz ni nada. Dice que la luz es Dios mismo, que alumbra a todos. Muy bien, quedaremos aquí, vamos a agradecer a Dios. Padre bendito, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús, Dios Santo, te agradecemos por todo lo que hemos meditado, hemos reflexionado en estos pasajes. Señor, cómo se ha edificado el templo, cómo Salomón ha construido el templo, Señor, con madera, con cubierta de oro, con piedras labradas, piedras preparadas. Señor, Dios mío, ha habido gente que ha colaborado, han trabajado mucha gente, Señor. Dice que Salomón tenía mucha gente trabajando para hacer la construcción del templo. Dios bendito, en el nombre de Cristo Jesús, yo creo que hoy en día, Señor, así también mucha gente cristiana está edificando, está preparando, Señor, la iglesia, Señor, el santuario de Dios, que un día vamos a ser llevados, Señor, a las bodas del Cordero. Padre bendito, te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús nuestro Dios. Amén, amén. Dios les bendiga. Estaremos en nuestro próximo estudio.